saluda una vez más su amigo David Pargot. Este es el tema número 7 de nuestro curso de SQL. Este tema trata sobre la creación de base de datos. Ok, ya estamos en nuestra interfaz. Empezamos. Ya estamos en nuestra interfaz de Microsoft SQL, la versión 2014. Ok, si ven, es cierto, en la parte izquierda hay una ventana en las cuales desplegamos donde dice base de datos y vemos todas las bases de datos que estén ahí creadas en nuestro motor de base de datos. Obviamente que al instalarlo nos salen algunas opciones. Estas son otras bases de datos que yo tengo agregadas. Para crear una base de datos hay dos opciones: por medio de un comando gráfico y por otro por medio de un comando por medio de códigos. Ok, empezamos primero creando una base de datos por medio de interfaz gráfica. Nos vamos en la parte donde dice base de datos, le damos clic derecho y nos aparece la opción de nueva base de datos. Le damos clic y nos aparece directamente el nombre de la base de datos que queremos que se llame. En este caso vamos a dar con, por ejemplo, que se llame tienda. Ok, tienda. Damos en aceptar y automáticamente nos aparece en la parte inferior el nombre tienda de la base de datos. Ese es por medio, la creación de base de datos por medio de una interfaz gráfica. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos crearla por medio de una consulta? Damos clic donde dice nueva consulta y nos aparece un script, el script de SQL, en las cuales se va a codificar por medio de comandos cómo deberíamos crear la base de datos. Y para crear la base de datos se utiliza el siguiente código: create database. Si la primera base de datos se llamó tienda, ahora yo quiero que se llame tienda 1. Tienda 1. ¿Por qué estoy dando ejemplo con guión de dos palabras? Porque hay bases de datos que tienen dos palabras, por ejemplo, recursos humanos, tiene dos palabras y queremos identificarla con ese nombre. Simplemente con el guión bajo unimos, es la unión de dos palabras. Ok, aquí en nuestro script. Simplemente con este comando create database y el nombre de la base de datos estamos ordenando que se cree una base de datos que se llame tienda 1. Ok, ahora vamos en la opción que dice ejecutar y abajo nos aparece un mensaje que dice comandos completados correctamente, que quiere decir que nuestra base de datos ya se creó. Pero vemos que aquí no nos aparece automáticamente de modo gráfico. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente en donde dice base de datos damos clic derecho y vamos en la opción última que dice actualizar. Actualizamos y ahí nos aparece el nombre de nuestra base de datos. Ok, pero para complementar esto, una base de datos no puede llamarse base de datos si no tiene una tabla, dos o un conjunto de tablas. Ok, para completar esta creación de base de datos, vamos a crear una pequeña tabla para este ejemplo. Ok, pero queremos utilizar esta base de datos, tienda-1. Queremos utilizar ese nombre de esa base de datos, pero tenemos que usarla. Aquí, pero vemos aquí en la parte de arriba que se está utilizando el nombre de la base de datos master. Si desplegamos, ahí nos aparecen toda la base de datos que nuestro motor tiene. Y aquí al último nos aparece nuestra base de datos tienda 1. Esa es una opción. Al darle clic nos aparecerá ya en esa base de datos que le estamos utilizando. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos utilizarlo por comando? Al darle clic es una opción, pero por medio de comando es otra opción. Ok, vamos a nuestro script y simplemente con
el código use tienda 1 y ahí miren nos aparecen el nombre de nuestra base de datos. Le damos doble clic y simplemente lo ejecutamos. Dice que existe, pero lo que queremos es utilizarlo. Ok, aquí para también tener en cuenta esto. En uno de nuestros tutoriales dijimos de que una base de datos, tanto una base de datos como una tabla no pueden tener el mismo nombre. Ok, ¿qué pasa si nosotros creamos otra vez la base de datos con el mismo nombre? Nos sale esta opción, que esa base de datos ya existe, que le pongamos un nombre diferente, pero lo que queremos es usarla. Seleccionamos todo ese comando y le damos en ejecutar y nos sale comandos completados correctamente, y aquí ya nos aparece automáticamente tienda 1 que ya está en uso. Ok, esa es una forma de poder llamar a esa base de datos y decirle que queremos utilizar esa base de datos. Ahora vamos a crear una pequeña tabla como ejemplo. Como les vuelvo a decir, una base de datos no se puede llamar base de datos si no tiene tablas. ¿Ya? Ok, si no tiene tablas. Veamos. Creamos, por ejemplo, nos vamos a inventar el nombre de una tabla. A ver, tabla en una tienda. En una tienda que encontramos empleados, productos. Ok, por ejemplo, el nombre empleados. Eh, Utilizamos el comando create otra vez, create, pero le indicamos que sea una tabla. Create table, eh, el nombre igualito, el nombre que queremos poner en nuestra tabla, por ejemplo, el nombre empleado. El nombre empleado, ok. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, ok. Y vamos a poderle poner los atributos. Ahora vamos a ponerle los atributos, pero teniendo en cuenta de que tenemos que utilizar en nuestra tabla un primary key o una clave primaria. Ok, en este caso le vamos a utilizar un id empleado, que sea de tipo integer, que sea not null, que sea un identity de 1 a 1, y que sea un primary key. Ok, más adelante les explicaré el porqué de estos comandos. Ok, simplemente este tema es para ver la creación de base de datos. Ok, ingresamos nombre, lo que es nombre, empleado. Aquí dice empleado y le cambiamos ese empleado. Empleado es varchar de tamaño 50. Le ponemos un 50, puede ser 30. Ok, apellidos. Empleado apellidos también es varchar. Tamaño 50, también le ponemos 50. A ver, por ejemplo, le ponemos fecha de nacimiento. Empleado. Fecha de nacimiento es date. Ok. Esos serían algunos de los atributos que tiene que tener esta tabla. Pueden haber obviamente muchos más, pero simplemente es para este tema de la creación de base de datos. Ok, y al final le ponemos un go. Ok, ahora ejecutamos este comando.
Este script lo ejecutamos y nos dice que se creó correctamente. Queremos verificar eso. Vamos a tienda, desplegamos y donde dice tablas, desplegamos y vemos que la tabla empleado se ha creado. Veamos si es cierto, desplegamos empleados, desplegamos columnas y vemos que es igual los mismos nombres que hemos creado: id empleado, nombre empleado, apellido empleado y fecha de nacimiento empleado. Ok, esa es una forma de ver la creación de nuestras tablas. Ok, ok, pero también una base de datos no se llamaría base de datos aparte de la creación de sus tablas sin tener datos insertados. Ok, pues vamos a insertar unos cuantos datos para poder completar y decir que esta es una base de datos. Ok, damos a los siguientes códigos, las siguientes: insert into empleado, values, nombre, por ejemplo, un nombre de un empleado, por ejemplo, Luis, apellido, Montalbán, Montalbán, fecha de nacimiento, por ejemplo, 2020, 2005, por ejemplo, a ver, 3 del 11. Ok, ejecutamos este comando y nos dicen que hay una fila afectada. ¿Cómo vemos o visualizamos eso? Que es cierto. Hay otro comando, hay un comando pequeño para poder llamar a esa, qué es lo que contiene determinada tabla. Así de rápido lo llamamos: select disco from empleado. Lo ejecutamos y miren, nos aparece de que el nombre empleado, apellido y fecha de nacimiento han sido llenados en nuestra base de datos. Ok, queremos ingresar otro más, insert into empleado, values, por ejemplo, Juan, apellido, por ejemplo, García, su fecha de nacimiento, que sea del 1996, un 04, por ejemplo 23. Insertamos, ejecutamos, insertamos. Otra fila insertada. Seleccionamos y miren, ahí nos aparece en que nuestra base de datos, nuestra tabla empleado ya tiene dos inserciones más. Ok, bueno amigos, esto sería el tema referente a la creación de una base de datos. Ahora ya podemos decir, no solo es crear por medio de interfaz y por medio de comando la base de datos, sino que esta tiene que contener tanto tablas como información, y así la podemos llamar que es una base de datos. Ok, este es un pequeño ejemplo para referente a lo que es en nuestro tema número 7, la creación de una base de datos. Bueno amigos, eso sería todo. No se olviden de compartir este video.
dale me gusta al video. No se olviden de de suscribirse y de activar la notificación, la campanita, para que YouTube les avise cuando se sube otro video más. Bueno amigos, eso sería todo y nos vemos.